Palabra de Dios. Sí. Leímos al principio Génesis 1, solo dos versos, el verso 1 y el verso 2, allí también. Y vamos a leer toda esta porción de la palabra de Dios. Amén. Dice en el nombre de Jesús. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dando gloria a Dios, pueden sentarse en esta tarde, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, sean todos bienvenidos nuevamente. Me alegra ver algunas caras nuevas en esta tarde. Me alegra ver la hermana Josefina, me alegra ver a Javi también, que tenía algunos días que no lo veía. Y así, hermanos, los que han nacido recientemente, qué bueno que pueda estar acá también en la casa del Señor, amén. Aquí es donde se comienza a dar los primeros pasos, es aquí donde hay alimento y es aquí donde nos fortalecemos, amén. Una persona que no se congrega, una persona que se aísla, sencillamente se muere. Espiritualmente hablando, amén, porque es en la casa de Dios donde hay el alimento que nos sustenta. Gloria al nombre de Jesús. Bien, hermano, quiero que me regale algunos minutos de su tiempo y con la ayuda del Señor podremos entender lo que Dios tiene para nosotros. Y he titulado esta enseñanza El Dios Eterno. Diga, el Dios Eterno. Aleluya. Y leímos al principio un pasaje bastante conocido del Génesis 1, el versículo 1 y 2. Y a veces ese es el que primero se acuerda cuando le dicen, diga un versículo de memoria. Y uno dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el más rápido que nos acordamos, ¿verdad que sí? Pero la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios no es algo que literalmente muchas personas no logran entender, que es algo que nosotros podemos leer a simple vista y ya. Porque la palabra de Dios dice, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, la palabra, hay un trasfondo más grande que muchas veces nosotros pasamos desapercibidos, que es lo que Dios nos quiere decir. Amén. Y la palabra de Dios, la Biblia, lo que nosotros conocemos como la Biblia, es un libro que nos narra la historia del hombre en la tierra. No nos habla de la creación del mundo como tal, nos habla de una reorganización del mundo. Amén. Dice el versículo 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y nadie sabe cuándo fue ese principio, porque Dios es desde siempre y para siempre. O sea, Él no tiene principio, no tiene fin, Él es eterno. Amén. Entonces, saber cuándo fue ese principio, yo creo que en nuestra mente tan finita y limitada no lo vas a lograr entender. Pero el versículo 2 ahora comienza a reorganizar lo que es la tierra. De hecho, usted no lee en Génesis que el agua se formó, el agua ya estaba, pero el agua en algún momento tuvo que formarse. Solamente dice que se separaron las aguas y comienza a darle un orden al caos que había para ese momento en la tierra. Amén. Pero el versículo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en la traducción o llevarlo al idioma original en que fue escrito en la Biblia, en hebreo, dice Bereshit bara Elohim. Perdonen mi hebreo en esta tarde. Amén. Ese versículo dice Bereshit bara Elohim, significa en el principio creó Dios. Y usted quizás ha escuchado en algunas alabanzas o ha escuchado algunos mensajes la palabra Elohim. Amén. Y cuando la Biblia habla de Elohim, sí, solamente se refiere al Dios eterno, al Dios de dioses. Nuestro español dice Dios con D mayúscula y Dios con D minúscula. Pero en hebreo solamente aplica Elohim para el Dios eterno. Amén. O sea, de allí no hay un Elohim 2 o un Elohim, no. Elohim es solamente Dios, el Dios todopoderoso, el principio y el fin, el alfa y la omega, el rey de reyes, el señor de señores. Solamente Elohim. Amén. Y quiero que se quede con eso, que luego más adelante
lo va a necesitar nuevamente. Pero cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, la historia en la Biblia, nosotros vemos que siempre hubo un plan para el hombre. Amén. Y vemos que Dios había hecho un plan, pero no sé si decir lamentablemente, porque nos dio la capacidad de elegir. Y esa libre elección hizo que viniera la desobediencia y el pecado a la tierra. Y nosotros comenzamos a ver en el libro de Génesis todo lo que acontece. Caín mata a Abel, se multiplican los hombres y por consiguiente se multiplica la maldad. Dios envía un diluvio. Amén. Y yo estaba pensando un poquito en porcentaje y si que eran muchos más, ¿no? Pero si en el momento del diluvio habían 8,000 habitantes, que tuvo que haber muchísimos más, y solamente se salvaron 8, significa que se salvó un 0,1% de la población. ¿Correcto, hermana Magda? En estadística, ¿verdad? O sea, no llegó ni al 1%. Pero ni siquiera fueron 8,000 personas. La tierra estaba poblada y el diluvio es algo universal. O sea, todo el mundo fue consumido por las aguas. Y luego nosotros comenzamos a ver que Dios le hace el llamado a un hombre llamado Abraham. Abraham, para ese entonces, lo saca de una tierra de Ur de los Caldeos, una tierra que era politeísta, creía en muchos dioses, para hacer de él una nación grande. Y le da una promesa. Amén. Yo creo que muchos que estamos aquí ya conocemos la historia y yo estoy parafraseando para llegar a donde quiero. Y Dios le dice, te voy a hacer una promesa a ti. Y se la hizo por su hijo Isaac y por su siguiente Jacob. Y Jacob tuvo un hijo llamado José. José vemos que él, todo lo que le acontece, se va a Egipto, es gobernador de Egipto. Luego en Canaán ocurre un hambre y todo el pueblo hebreo se va a Egipto. ¿Verdad que sí? Hasta allí vamos bien todos, ¿verdad? Y cuando está el pueblo de Israel, o el pueblo hebreo está en Egipto, dice la palabra de Dios que ellos comenzaron a multiplicarse y para mi entendimiento creo que eran personas como fortachonas, eran quizás de gran estatura y eran fuertes porque el próximo faraón que se levanta, que no conocía a José, tenía miedo porque el pueblo había crecido y eran fuertes. Y comienza a oprimirlos. Y es ahí donde vemos que Dios ahora nuevamente en su plan de restauración en la palabra de Dios llama a un hombre llamado Moisés. Amén. Entonces, en ese llamamiento de Moisés, yo estaba quizás analizando un poco la vida de Moisés. Y yo creo que Moisés tenía un problema de identidad. Moisés se sentía muy egipcio para ser hebreo y se sentía muy hebreo para ser egipcio. O sea, él estaba allí, fue salvado de los hebreos, pero criado con los egipcios. Pero cuando ve que están lastimando a uno de su pueblo, se siente identificado con ellos. Y vemos que él huye, se va al desierto y dice la palabra de Dios que estando sentado en un pozo, llegan unas hijas de un sacerdote de Madián. Y él las ayuda a sacar agua del pozo y esto. Y cuando ellas regresan donde su padre, el padre le dice, ¿por qué regresaron tan pronto? Y ellas dicen, es que un egipcio nos ayudó. Ahora, para que ellas lo identificaran como egipcio, es que él tenía características como un egipcio. Quizás hablaba como egipcio. Y algo que cuando usted estudia un poquito de historia, los egipcios eran muy diferentes a los hebreos. Los hebreos eran personas peludas. Se dejaban la barba, eran velludos. En cambio los egipcios si eran así se rapaban porque no les gustaba, se sentían como sucios, impuros de tener mucho cabello y ellos se rapaban la cabeza y cuando querían verse diferentes se ponían pelucas o tal o estas cosas. Pero quizás Moisés tenía características de un egipcio. Y esas características de egipcio, pero un corazón de hebreo lo hacían sentirse que no encajaba en ningún mundo. Amén. Él estaba allí, fui criado con los egipcios, pero yo siento que yo no soy egipcio. Pero si estoy con mi pueblo, tampoco siento que soy de ese pueblo, sino que como que soy también egipcio. Entonces, había como un problema de identidad allí. Pero el punto que quiero llegar es que cuando Dios le hace un llamado a Moisés,
le dice, y usted se sabe la historia, que estaba la zarza ardiendo y no se consumía, y yo me imagino que él la veía y no veía que caía una hojita quemada, ni había humito, ni había polvito, ni ceniza, y eso que llama la atención, él se acerca y escucha la voz que le dice, Moisés, Moisés, y él le dice, heme aquí. Y Dios comienza a relatarle, a presentarse quién es. Y le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Hasta este punto de la historia, los egipcios y los pueblos que estaban alrededor tenían dioses con figuras y nombres. Y todos los pueblos eran politeístas. Los egipcios creían en el dios Sol, en la luna, el dios del Nilo, el dios de que forma de gato, Lefín, el Aesto. Tenían muchos dioses. Ur de los caldeos tenía muchos dioses. Y todos los dioses, ellos tallaban la figura, o sea, para ellos tener una imagen de cómo era su Dios. Y los dioses tenían nombres. Pero el Dios del pueblo de Israel, el Dios de los hebreos, era un solo Dios, sin figura y sin nombre. Solamente se conocía como el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ese era el Dios del pueblo de hebreo. Y cuando Dios le hace el llamado a Moisés y le dice que yo te he elegido para que vayas y libertes, he visto a mi pueblo oprimido y quiero que vayas hasta el faraón y puedas sacarlo a la libertad. Moisés lo primero que le pregunta y le dice, ¿quién soy yo? Esa era su oportunidad de que le aclararan quién era él. Le dice, ¿quién soy yo para que vaya ante el faraón? Yo soy egipcio, ¿será porque yo fui criado con la hija del faraón? ¿O será porque yo fui el único de mi generación que se salvó en una arquilla en el río? Sin embargo, vemos que Dios no le respondió quién era. Simplemente le dijo, ve porque yo estaré contigo. Y muchas veces nosotros queremos reafirmar nuestro ego sabiendo quiénes somos, cuando el mundo o a Dios no le importa quién usted sea, sino con quién va usted. No importa quién sea usted, porque Dios dice que hasta de lo más vil Él puede hacer algo. Entonces no importa quién sea, sino con quién usted va. Amén. Y Dios le decía eso, no importa quién seas tú. Yo no te voy a responder esa pregunta de quién eres. Solamente preocúpate que yo voy a ir contigo. Aleluya. Ahora nuevamente viene Moisés y le pregunta, ¿está bien? Yo voy hasta donde están los hijos de Israel. Y vea que él nos incluyó en el paquete. O sea, yo no voy a ir donde mis hermanos. Sino que él dijo, yo voy con los hijos de Israel. Pero cuando yo llegue allá, ¿a qué nombre les diré? ¿Quién me mandó? Cuando Dios ya se había presentado como el Dios de tus padres. Y el pueblo de Israel ya conocían al Dios de sus padres. Porque eso era una cultura, una enseñanza que se transmitía de generación en generación. Los padres debían enseñar a los hijos quién era Jehová, le había hecho la promesa a Abraham, que le había hecho la promesa a Isaac, y que había hecho la promesa a toda la descendencia de Jacob. Sin embargo, Moisés quería algo más. Quería un nombre. Amén. Y lo que me llama la atención es que cuando Dios le responde y le dice en Éxodo 3:14, le dice, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Ahora, yo quiero irme a la versión original del hebreo, y yo creo que muchos ya la conocen. Cuando Dios plasmó, Dios expresó esas palabras, Él utilizó 4 letras, que muchos la conocen, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son? YHWH. Vamos a ponerla allí un momentico, yo traje las diapositivas. En el hebreo original, el hebreo se lee de derecha a izquierda, y esas letras son Yud, Hei, Vav, Hei. En nuestro español sería YHWH. Resulta que el alfabeto o el alefato hebreo es un alfabeto de consonantes, no tenía vocales y la pronunciación era un poco compleja.
Sin embargo, estudiando un poco, porque cuando Dios le responde en nuestra versión en español de la Biblia, le dice, yo soy, solamente en un tiempo, en presente, yo soy. Pero estudiando un poco, ya que la palabra era difícil de pronunciar, YHWH, los antiguos hebreos decían que esta palabra era como un acrónimo. ¿Saben lo que es un acrónimo? Les voy a explicar a los que no saben lo que es un acrónimo. Un acrónimo son las siglas de una palabra para darle una expansión a otra palabra. Por ejemplo, la ONU es un acrónimo. La ONU significa Organización de Naciones Unidas, pero sus siglas son ONU. Y los antiguos hebreos decían que esas siglas de YHWH no solamente hablaban de un Dios de tiempo presente, sino que cada letra se ampliaba para darle un sentido más grande al Dios eterno. Es decir, que la Y se pronunciaba Yehei, la H Hayá, la V Ve y la otra H Jovet, para decir el que será, el que fue y el que es. Y luego vemos años más adelante el escritor de Hebreos y dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Porque nuestro Dios es un Dios eterno. Aleluya. Y esa palabra, lo que pasa es que el estudio de la Biblia es algo muy extenso y todas las traducciones que ha sufrido nuestra Biblia, pero no estaba hablando de un Dios en un solo tiempo, sino que un Dios que abarcaba todos los tiempos, el que fue, el que será y el que es, que fuera de él no había más nada, ni antes de él ni después de él iba a haber otro Dios. Él era Elohim, aleluya, él era el Dios eterno. Gloria al nombre de Jesús. Pero esas letras tienen más significado. Porque resulta que el hebreo, a diferencia de nuestro alfabeto, nosotros tenemos la A y es A, la B y es B. Pero antiguamente las palabras o el alfabeto tenía mucho significado porque a veces plasmaban en piedra una sola letra y esa letra significaba algo. Porque el hebreo tiene un valor numérico y tiene un valor pictográfico o un significado pictográfico. ¿Cómo se come eso? Ya yo se los voy a explicar cómo se come. Resulta que cada letra representaba también un número. Aparte del sonido, representaba un número y representaba una figura o una forma. Los antiguos hebreos decían que ese YHWH no podía pronunciarse en su forma literal porque no podía, eran solamente consonantes. Y en lugar de pronunciar YHWH, ellos decían Adonai Elohim. Y ustedes han escuchado esas palabras también, ¿verdad? Adonai era mi Señor. Y Elohim, ya les enseñé que era el Dios todopoderoso, el Dios eterno. Entonces ellos cuando veían la palabra, el nombre de Dios, decían mi Señor, Adonai o Elohim. Pero los hebreos antiguos le preguntaron en una oportunidad, pero ¿cómo se pronunciaría esas palabras? Si tuvieran un sonido vocalmente, fonéticamente, ¿cómo se pronunciaría YHWH? Y ellos decían que el sonido de esas 4 letras sonaba algo así. El sonido de la respiración. Es decir, que cuando un niño nace, lo primero que hace es nombrar a Dios. Y cuando alguien muere, lo último que hace es nombrar a Dios. Y ahí aplicamos lo que dice la Biblia en Salmo 150, que todo lo que respire, alabe a Jehová. Mientras usted respira, usted está nombrando el nombre de Dios. Cuando usted respira, está nombrando el nombre del Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Pero aparte de eso, dice el estudio que estas letras tenían un valor numérico. Cada letra representaba un número. Y por allí la habían puesto hace un momento. La letra Y representaba el número 10. La letra H el número 5. La letra W o W el número 6. Y la letra H nuevamente el número 5. 10, 5, 6, 5.
Y yo estaba estudiando un poco de esto y yo me acordaba que hace algunos años atrás, cuando estábamos mi esposo y yo, estábamos recién casados, aparte de nuestros trabajos seculares, nosotros nos gustaba comprar y vender coches, carros. Y en ese negocio uno aprende muchas cosas, ¿no? De vender coches. Y nosotros escuchábamos que a veces habían personas que alteraban carros o que montaban carros con piezas de otro carro y hacían así como un injerto para decir que era un carro de este tipo, pero al final era otro carro. Entonces uno en ese negocio aprendimos que los carros tenían un serial de carrocería. No sé si aquí también es carrocería. Y depende del modelo del carro, tenían el serial en diferentes partes. Habían coches que tenían el serial en la puerta, habían unos que tenían el serial donde uno ponía el pie, habían unos que tenían el serial en el motor, otros tenían el serial en un costado. Dependiendo del modelo del carro, era donde estaba ubicado el serial. Y cuando uno agarraba ese serial del coche y lo metía en un sistema, el sistema le arrojaba qué tipo de coche era, el color, el año de la fabricación, cuándo salió al mercado. O sea, tenía todos los datos del coche original. Resulta que nosotros los humanos tenemos células y en nuestras células hay algo interno que son las moléculas de ADN. ¿Cuántos han escuchado el ADN? Si usted no lo ha visto, por allí van a proyectar lo que era un ADN. Eso es un ADN. El ADN es la parte más interna de nuestras células, es la molécula más interna de nuestras células y en ella está toda la información genética de nosotros, quiénes somos, nuestro color. Incluso han descubierto qué enfermedades vamos a padecer a través del estudio de ADN. Resulta que ese ADN tiene 4 nucleótidos. ¿Verdad que sí? Los chicos de bachillerato del segundo año, ciencias naturales. Y los nucleótidos son adenina, citosina, guanina y timina. ¿Sí? Son esos, ¿verdad que sí? Esos 4 nucleótidos van formando una cadena que se llama cadena de fosfodiéster. Y esa cadena tiene una secuencia infinita repetitiva. ¿Sabe cuál es el patrón repetitivo de esa secuencia? 10, 5, 6, 5. ¿Sabe qué significa eso? Que en cada célula que tenemos nosotros está plasmada la firma de su creador. Que si usted tuviera un cereal, en su cereal diría, yo soy creador de Dios. Yo soy creado de Dios. Yo soy algo original hecho por Dios. Cada célula que usted contiene hay una molécula de ADN. Y en esa molécula se repite exactamente los números que componen el número de Dios. Eso no puede ser coincidencia. Eso no puede ser casualidad. Eso significa que yo soy criatura de Dios. Que yo tengo una firma personal. Que hay algo plasmado en lo más interno de mí que dice que yo no fui evolución. Que yo no soy producto de un Big Bang ni nada de eso, sino que Dios mismo nos creó a nosotros. ¿Y cuántos son creación de Dios? Yo soy creación de Dios, aleluya. Aleluya, aleluya. Por eso es que la Biblia no se puede leer literal. Siempre hay algo más profundo. Siempre hay algo que nos enseña. Y la Biblia todo es una sombra de lo que había de venir. La Biblia es algo que, hermano, cuando usted profundiza la Escritura, hay secretos que están destinados a ser revelados para sus hijos. Aleluya, porque la palabra de Dios es vida, es espíritu y es vida. Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos repiten la gloria a Dios? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Es decir, que si usted es un coche, ya usted sabe su serial. Ya nosotros sabemos de quién hemos sido hechos. Aleluya. Somos creación de Dios. Hermanos, y estas cosas no son coincidencias. En Dios no existen coincidencias. No existen casualidades. Existen causalidades. Todo Dios lo hace con un propósito y con una causa. Aleluya. Pero aparte de eso,
el alfabeto hebreo también tiene un significado pictográfico, se llama. Porque quizás anteriormente las personas cuando veían plasmado algo, solamente una letrica, ellos ya sabían qué querían decir con esa letra. Cada letra tenía un significado más amplio para poder entender qué era lo que quería decir. Por eso, cuando uno estudia la Biblia, uno tiene que estudiar el contexto histórico y el contexto geográfico y muchas cosas que a veces se nos escapan de las manos por leer algo literal. Pero resulta que el alefato, el alfabeto hebreo, por allí está también su significado pictográfico. Cada letra significaba una palabra. La letra H, que es la que se repite, significa ¡ey! Mira, o era señalando, o señal, o marca, ese era el sinónimo. La letra Y o Yot en hebreo significaba mano, significa mano o brazo. Y la letra W significa clavo. En su significado, si conjugamos estas letras, esa palabra estaba diciendo, mira, he allí las manos y la señal del clavo. Mira las manos que tienen una marca, que tienen una señal de clavos. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Pero ese Dios de que se le apareció en Moisés estaba diciendo, mi nombre tendrá alguien una marca en las manos, una señal. Y sabe que años más tarde, cuando Jesús se estaba despidiendo de los discípulos, cuando Él se estaba despidiendo de los discípulos antes de la resurrección, dice la palabra de Dios que estaba allí con los 12. Y Él les decía, ustedes saben el camino, yo me voy. Y viene uno de los discípulos que nosotros lo conocemos como el discípulo incrédulo y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo vamos a saber el camino. Es allí cuando Jesús pronuncia sus palabras célebres, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero por allá salta otro discípulo incrédulo y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no conocen al Padre. El que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. Espérese un momentico, que ahí no termina la cosa. Cuando Jesús es crucificado, muerto y resucitado, se aparece nuevamente a los 11. Y no estaba Tomás allí. Y los discípulos le dicen, Tomás, hemos visto a Jesús. Y Tomás le dice, hasta que yo no vea las marcas en su mano, las marcas, los clavos, yo no voy a creer. Estoy parafraseando. Y 8 días después, dice la palabra de Dios en Juan 20, 26, 24, por allí, le dice que se le aparece a Tomás estando las puertas cerradas. Y Jesús, que ya lo conoce todo, y Tomás, que sabía la cultura desde los hebreos sobre el YHWH, Jesús le dice, Tomás, mira mis manos, mira mis manos. Tomás había estado cuando Jesús le dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Tomás estaba cuando le dijo que Él y el Padre uno eran, pero aún Tomás dudaba de que Jesús era Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando Tomás vio las marcas en la mano, vio sus marcas de clavo en las manos, dice la palabra de Dios que él gritó, Dios mío y Señor mío. Usted sabe lo que decía en la versión original. Decía mi Adonai, mi Elohim. El Dios de allá, de Génesis. Él estaba reconociendo que esas marcas que decían YHWH era el Elohim que hizo la creación. Él estaba reconociendo
reconociendo en ese momento fue cuando Tomás reconoció que Jesús era Dios. Nosotros vemos a un Moisés que conocía a Dios, pero no conocía su nombre. Pero ahí vi un Tomás que sabía el nombre y no sabía que era Dios. Hasta ese momento es cuando él exclama esa palabra que dice mi Adón o mi Adonai, mi Elohim, refiriéndose a Jesús. Tú eres el Dios eterno, tú eres el que se le apareció a Moisés, tú eres el de la creación, tú eres Elohim. Aleluya. Yo no sé si usted lo entiende, pero ese Dios de la creación fue el que vino a dar la vida por nosotros. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Póngase de pie en esta tarde. Ese Dios de la creación fue el que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. En la palabra de Dios no existen casualidades. En la palabra de Dios, lo que usted consiga no es solamente así algo aleatorio. Todo tiene un significado. Ese Dios del principio fue manifestado en carne. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito. Ese verbo fue hecho carne. Si usted no había entendido que el Jesús que nosotros predicamos es el de la creación, yo le vengo a decir que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es Elohim. Él es Dios manifestado en carne. Aleluya. Él es el Dios eterno. Él es el Dios eterno. Él es el Dios eterno. Él es Adonai. Él es Elohim. Él es el Dios eterno. Ese Dios que estaba con Moisés es el Dios que está con nosotros. Aleluya. Ese Dios está aquí. Y hoy está 2023. Está en la iglesia del Señor. Está en este lugar. Ese Dios poderoso. El Dios eterno. Es el Dios eterno. Él es el Dios eterno. Él es el Dios eterno. Él es el Dios eterno.